aquellos alumnos que no tengan cámara van a tener que dirigirse con la maestra Norma, que es orientadora, y le van a tener que hacer ver que están pues teniendo algún problema o algún conflicto con el dispositivo. Sin embargo, todo mundo tendrá que estar durante la sesión con su cámara abierta, porque de no tener su cámara abierta, lo que va a suceder es que no se les va a tomar la asistencia ni se les va a tomar en cuenta el trabajo. Entonces, es muy importante esto que estoy diciéndoles. Comuníquense a aquellas personas que no tienen su cámara, su dispositivo con cámara, para que puedan decirle a la maestra y no tengamos ningún problema en ese aspecto. Por otro lado, muchachos, a partir de esta semana, pues vamos a compartir este horario. Espero yo que pueda yo seguir avanzando con respecto a las clases y que pueda ir abriendo más espacios de trabajo, porque me parece que hemos logrado bastantes cosas acá. El apunte del día de hoy en tiempo completo tiene que ver con los identificadores los identificadores de la escuela. A partir del día de hoy en adelante, en todos los documentos que ustedes realicen, sea una presentación de PowerPoint, sea un documento de Google, Word o PowerPoint, van a poner los identificadores de la escuela. Esto es, escuela secundaria número 0633, Manuel Hinojosa Giles. Luego van a poner el nombre del alumno y luego van a poner su grado y su grupo. En todos los trabajos que ustedes realizan, sea en una presentación, en el cuaderno, sea en donde sea, tienen que poner todos estos identificadores, ¿vale? A partir de esta clase, entonces, todo lo que ustedes me entreguen tiene que tener identificador. Entonces, es importantísimo que ustedes lo vayan considerando. El día de hoy les puse yo en el Classroom, acabo de compartir en la parte de su Classroom una serie de documentos para que podamos trabajar esta sesión durante esta sesión con ustedes. Tiene una presentación en blanco, que es la que yo quiero que ustedes puedan utilizar y que puedan modificar. Yo voy a utilizar ahorita una de PowerPoint para que ustedes la puedan ver. Se llama El Mundo Prehispánico. Y el día de hoy lo único que quiero que hagan, aquellos que van a trabajar en la computadora, es que me vayan ilustrando o que vayan ilustrando al finalizar la sesión esta presentación. Para aquellos que están trabajando en el cuaderno, pues van a tener que ir tomando capturas de pantalla para recuperar la información y para que no sea muy rápido lo que estoy diciendo. Y lo primerito con lo que platicamos es con lo siguiente. Dime, Yuda, adelante. Ya voy a empezar. Maestro, ¿debemos abrir un PowerPoint, una presentación como la clase pasada o cuál abrimos, maestro? Así es, mira, Yuda, yo ya les dejé el archivo hecho. Es decir, los que vayan a trabajar con la computadora van a ir a su Classroom y ya van a tener esta presentación y van a tener una presentación en blanco para que puedan ustedes modificar y pegar y poner imágenes y todo lo que ustedes quieran. Si ya no quieren escribir, Yuda, vas a usar la que ya tiene todo el contenido. Hay una que ya tiene todo el contenido, pero tú tienes que modificar, por ejemplo, la primera diapositiva, esta que te estoy poniendo aquí. ¿Qué es lo que tienes que modificar? En todos tus trabajos a partir de este momento vas a poner Escuela Secundaria Oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles, como está en esta diapositiva. Tú es lo único que no tienes en tu diapositiva de la presentación que te coloqué, porque es lo que te corresponde hacer a ti. Poner tu nombre y poner tu grado y tu grupo. Evidentemente, si ustedes estaban en Classroom,
si no les aparecen estos archivos, tienen que darle clic al botón de volver a cargar la página que está del lado izquierdo hasta arriba, al lado de la barra de direcciones, ¿vale? Entonces, aquí ustedes van a tener que poner Escuela Secundaria Oficial número 633, Manuel Hinojosa Giles. El alumno, es su nombre, yo aquí puse el mío. Grado y grupo, segundo A. Este es un dato que entonces tengo que arreglar aquí en este momento. Entonces, esto es lo primerito que tienen que hacer. Las personitas que van trabajando en el cuaderno, pues van a tener que sacar una captura de pantalla de esto para que lo vayan realizando de manera muy despacio en su cuaderno. El título del día de hoy es El mundo prehispánico. Vamos a empezar a trabajar con el mundo prehispánico, que es uno de los temas que vienen en el programa de segundo grado. ¿Y qué es el mundo prehispánico? El mundo prehispánico puede llamarse prehispánico porque este es antes de los españoles. Por eso es antes, hispano, antes de los españoles o antes de los que vienen de la habla española. O precolombino, que quiere decir antes de la llegada a América de Cristóbal Colón, por eso es precolombino. Bien, esta etapa prehispánica se caracteriza por tener una población sedentaria. En la clase pasada nosotros estuvimos observando que el maíz se domesticó y que en el área de Puebla es un área en donde hay mayor posibilidad de que se siembre este maíz, y hoy es una de las áreas de mayor producción de maíz. Gracias a la domesticación del maíz, la población pudo quedarse y establecerse en un espacio, se empezaron a domesticar animales y los hombres empezaron a hacer casas que pudieron habitar por mucho tiempo. Otra de las características del mundo prehispánico es la gran producción agrícola. En la gran producción agrícola nosotros tenemos que la cultura o la civilización mexica, la civilización maya y todas las civilizaciones que se acentuaron en lo que es el centro de nuestro país, se caracterizaron porque estuvieron a lo largo no de ríos, sino de lagos o de lagunas. Y entonces, antes de que yo les muestre esta imagen que es México Tenochtitlan, quiero enseñarles algo que son las chinampas. Y quiero que vean una imagen de una chinampa, porque en aquel momento las chinampas tenían un poquito de similitud con esta imagen que les va a aparecer de su lado derecho. Y justamente eso es lo que quiero que vayan haciendo con el apunte, que vayan ilustrándolo para que se den cuenta de cómo eran las cosas en aquella época prehispánica. Primero, en México Tenochtitlan las calles no eran de tierra, sino que eran calles así como las estamos viendo aquí. Eran calles que estaban llenas de agua. Me voy a regresar a una imagen antes para que lo puedan ver aquí cómo era. Esto es lo que ustedes conocen como el centro histórico. Aquí estaría más o menos lo que es la Catedral Metropolitana, aquí en este espacio que les estoy señalando con el ratón. ¿Sale? No, Ángel, lo que pasa es que estas calles, esto que se ve aquí, eran en realidad avenidas de agua. En realidad estos que están aquí eran avenidas de agua o calles que estaban llenas de agua. Las únicas calzadas que había en ese momento de tierra son estas que voy a señalar.
y tenían una, dos, tres y cuatro calles de tierra que estaban señalando el norte, el sur, el este y el oeste de la ciudad. Y todas las demás eran calles de agua, así como en esta parte que estamos viendo en esta imagen de su lado derecho. Y esto que ven en medio es una representación de una chinampa. ¿Qué era una chinampa? Si ustedes se dan cuenta, son como pequeñas islitas que están en esta parte del lago. Lo que hacían los antiguos prehispánicos, los que habitaron esta región de México, es que cortaban árboles. Y esos árboles, los troncos no tan gruesos de los árboles, los iban atando con cuerdas e iban haciendo una especie de balsa. Vean, aquí seguramente había en la parte de abajo un montón de troncos de árboles. Y si tú te das cuenta, a la orilla enterraban también troncos de árboles para que este pedazo de tierra no se moviera. Una vez que ya tenían todos los troncos bien amarrados y que habían colocado estos tronquitos a lo largo de este espacio para que no se moviera, lo que hacían era sacar del fondo del agua lodo, del fondo del agua sacaban lodo y hacían una especie de camita en todo este espacio y luego eso lo rellenaban con tierra. Entonces, si ustedes lo piensan bien, estas eran como pequeñas islas creadas por los antiguos prehispánicos y que regaban de esta misma agua. Esto les dio oportunidad a estos antiguos moradores de cosechar hasta 3 veces al año diferentes productos. Si tú lo ves, estos de acá es maíz y acá seguramente había chile, frijol, calabaza, etcétera, etcétera. Entonces, date cuenta cómo esto permitió que la producción agrícola fuera muy importante en la época prehispánica. Y si tú te das cuenta, en esta imagen, prácticamente todo lo demás era lago. Hoy, si tú vas al Zócalo capitalino, ya sí es cierto, esto sigue siendo tierra firme, pero en lo que son estas partes ya no hay nada de lago, prácticamente todo está ocupado por edificios. Y eso es algo súper, súper importante que ustedes tienen que saber. Esto tiene que ver con esta primera diapositiva que les estoy poniendo aquí y dice población sedentaria, gran producción agrícola. Aquí la gran producción agrícola, ustedes pueden colocar una chinampa como parte de sus ilustraciones y les voy a pedir un favor. Si esta diapositiva no es suficiente, pueden agregar una diapositiva más en donde pueden colocar sus ilustraciones. Por ejemplo, en este caso yo puedo regresar a la parte de la chinampa, puedo copiar la imagen y puedo regresarme a mi presentación en donde voy a colocar mi chinampa como parte de mi ilustración. Evidentemente la voy a hacer más chiquita para que pueda quedar en alguno de estos espacios. Y, por ejemplo, el texto, igual el cuadro de texto lo puedo acomodar de tal manera que me permita ver o colocar las imágenes de manera que se vean muy bien en mi presentación. Esto que está aquí en el texto, en el tamaño del texto, también pudieran ustedes hacerlo un poquito más grande a fin de que se vea un poquito mejor. Le voy a poner 19 para que no salga mucho del tamaño. Y ahí está. ¿Ok? Lo voy a mover tantito hacia este lado para que se puedan ver bien las letras. Creo que ahí está. Y entonces aquí ya tengo dos ilustraciones que me permiten ir entendiendo algunas de las características de el mundo prehispánico. Una chinampa y por acá esto es un códice. Ahorita vamos a ver qué es esta parte del códice. Aquí producción va con doble C. Y entonces ya vamos en el segundo punto.
en el tercero que habla de la gran producción agrícola. Este puntito habla de la escritura. En el mundo prehispánico hubo una gran cantidad de producción escrita, no por medio de letras, sino por medio de ideas. La escritura fue ideográfica. Ustedes lo conocen como los dibujitos, ¿no? Aquí, vean, esta es parte de la producción de la producción de textos o de ideas que se hacían en ese momento. ¿Sale? Y para ello, ay, miren, tengo aquí una solicitud que no había probado. Perdón, es que estaba en la explicación y cuando estoy compartiendo no puedo ver. Bien, entonces, algo importantísimo es por ejemplo, que es la forma en la que ellos escribían y que es el códice Butorini. Hay una serie de códices, una serie de escritos que se generaron en la época prehispánica. La mayor parte de ellos desapareció con los españoles, pero los códices hablaban de cuáles eran las costumbres, las tradiciones en la antigüedad. Y si tú lo puedes ir viendo ahorita, mira, por ejemplo, aquí te voy a poner el códice Butorini, que le llamaron la tira de la peregrinación. Y aquí están una especie de hombres, las huellas representaban que iban caminando. Por aquí pueden ustedes ver al emperador, por eso tiene esta especie de penacho, y ustedes pueden ver a los guerreros, y también pueden ver que traían o cargaban a sus hijos en el peregrinar. Evidentemente esto tiene un montón de interpretaciones dependiendo de cada uno de los autores que los estudian. Y aquí, por ejemplo, este tipo de imágenes iban caminando. Aquí dicen que el soberano los envió a una ciudad diferente y venían de Aztlán, según esto, y lo que dice aquí es que iban a ir a una especie de cerro. Siempre estos triangulitos hablan como de cerros. De aquí habla de que estaban hablando, de que habían, y estas de acá son fechas. Esto del conejito y esto son fechas. Las historias indígenas antiguas, narradas con palabras o con imágenes, cuentan que el pueblo que fundó la Gran Tenochtitlan, los mexicas, vinieron hace mucho tiempo de un lejano y misterioso lugar situado hacia el norte. Su nombre, Aztlán, lugar de garzas, lugar de blancura, una tierra rodeada de agua donde vivieron mucho tiempo. En Aztlán, edificaron un teocalli, en el centro de esta isla, un templo dedicado al agua y al fuego. En torno al templo estaban repartidos los barrios que constituían este pequeño mundo. Una pareja, la diosa Chimalman y su esposo, regían el destino de los aztlanecas o aztecas. Del otro lado. Muy bien, pues este material se los coloqué en Classroom por si alguien quiere ver un poquito más acerca del códice Butorini. Y si ustedes se dan cuenta, entonces, esta fue una de las representaciones. Aquí yo puse un pedacito del códice Butorini, que es cuando llegan a México Tenochtitlan y habla del águila parada sobre un nopal y evidentemente aquí no sale devorando a la serpiente. Esto lo interpretaron del códice o más adelante lo pudieron ver de la tira del códice Butorini. Pero esta era la forma de escritura en el mundo prehispánico. También hubo muchas luchas constantes por el territorio. Estas luchas constantes por el territorio hacían que los antiguos moradores de este espacio
tuvieran la costumbre del sacrificio humano cuando ganaban en algún lugar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, esta que están ustedes viendo en este momento, se supone que sería la edificación del Templo Mayor. Y dicen que cuando había ¿quién sabe quién abrió por ahí su quién sabe quién micrófono? abrió Naomi, no su se molesta. micrófono. Naomi, no se molesta. ¿Micrófono? Ahí está, ok. Y que cuando había sacrificios humanos, lo que sucedía era que de aquí, de esta parte, los sacrificaban, les cortaban les abrían el pecho, les sacaban el corazón y que los tiraban por la escalera para que en la medida de las posibilidades se desmembraran, que se les cayera una mano, el pie, la cabeza, y que entre más pues mayugado quedara el cuerpo o desmembrado era mucho mejor para los dioses. Quedaban aquí al pie de la pirámide. Esto es el templo, lo que serían el templo principal dentro del templo mayor. Entonces, eso se daba con las guerras. Había muchas guerras en la época. Y también les dejé esta página en el Classroom por si la quieren consultar, por si quieren saber algunos datos de México Tenochtitlan. Bien, llevamos hasta este momento la población sedentaria, la escritura, las luchas constantes por el territorio. Ahora vamos a la estratificación social. En el mundo prehispánico existía algo más o menos de estratificación social como lo tienen en esta imagen. El emperador era llamado Huey Tlatoani. Nosotros ya nos quedamos con el puro Tlatoani porque pareciera que le estás diciendo una grosería, ¿verdad? Entonces, él era el emperador. De ahí venían los Pipiltin, que era la nobleza descendiente de los toltecas, el Cuauhpipiltin, que eran los nobles águilas o los caballeros águilas, y los sacerdotes. Ellos iban después del emperador. Luego estaban los pochtecas, que eran comerciantes, mercaderes, y también cobraban impuestos. Entonces, seguían en la base de la pirámide, bien en la mitad de la pirámide. Más abajito estaban los Macehualtin, que eran agricultores y artesanos, y mayeques, que eran los braceros de los Pipiltin. Braceros porque eran los que cargaban con los brazos todo todo lo que llevaban la nobleza, lo llevaban cargando estos mayeques. Y al final estaban los esclavos, que eran los Tlatlacotin. Ahí están en la base de la pirámide. Y eso tiene que ver con la estratificación social. Después tienen ustedes por acá el comercio. Y ese comercio tiene mucho que ver con, por ejemplo, el Tlatelolco era el tianguis más grande de toda América Latina, yo creo que de toda América. El mercado, el tianguis de Tlatelolco. Hoy ya no se pone un tianguis tan grande en Tlatelolco, pero ahí está esta parte del comercio. Por otro lado, la religión politeísta. Anótenme por favor en el chat el nombre de dioses prehispánicos. Díganme uno. Váyanmelo anotando en el chat. Zeus no es prehispánico. Muy bien, Lisandro. Quetzalcóatl. Otro. Tlaloc, el dios de el agua. Aquí está Quetzalcóatl en una imagen. Este es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Nezahualcóyotl, Julieta, no era un dios, era un gobernante. Entonces, Nezahualcóyotl lo vamos a poner como gobernante. El dios de la lluvia, ¿qué otro? Mixcoatl. ¿Dios de qué? Mixcoatl. Aquí está.
que era uno de los dioses de el Ejecatl. Muy bien, Camila, que era el dios del viento. Ejecatl. Acá está, ya me equivoqué, le puse una C por ahí. Ahí está el dios del viento. Tonatiuh. A ver, ¿Tonatiuh era dios de qué? Pónganmelo en el chat. Texcatlipoca. Ángel, no. No es dios del agua. Los Chac, Leonardo, que son los dioses de la sangre, del sacrificio, más bien es el sol, muy bien, ese es Tonatiuh. Muy bien, pues dense cuenta cómo había diferentes dioses, por eso eran politeístas. Están, por ejemplo, la madre tierra, Tonantzin, está por ahí la Coatlicue, el dios del Ometeotl es la tierra, la madre tierra también. Entonces, que es hombre y que es mujer por ahí. Y una serie de dioses, como lo estamos viendo, como me los están escribiendo. Eder Anubis era egipcio, no tiene nada que ver con la época prehispánica. Muy bien, pues van a ocupar algunos de estos dioses para poder ilustrar su apunte en la parte de la religión politeísta. Y en ese sentido estaba también el tipo de gobierno teocrático, que era basado en pedirle a los dioses que les dijeran si podían hacer la guerra o no, en poder preguntarles si iba a haber buena cosecha o no, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, vean que hay que corregir esto. Áreas culturales. Existen 3 áreas grandes culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Aridoamérica, América árida. Oasisamérica es una parte de América en donde había mucha agua, que es la parte sureste, y Mesoamérica, que es la parte del centro. De hecho, es América de en medio. Muy bien. Y aquí están los horizontes culturales. Viene preclásico, que se da a partir del año 2500 antes de nuestra era al año 100, y las civilizaciones características de la época son los olmecas y la cultura cuicuilca. Por eso cuando les preguntan ¿cuál es la cultura madre? Son los olmecas, y se desarrollan en San Lorenzo y La Venta. Y Cuicuilco está ubicado acá al sur de la ciudad, allá por Ciudad Universitaria. La civilización de Cuicuilco desapareció porque hubo la erupción del volcán de Cuicuilco y hizo que desapareciera esa civilización. Por eso, por ahí en Ciudad Universitaria, los que han ido a CU sabrán que hay mucha piedra volcánica. Hay muchos espacios de piedras negras, así como muy porosas, que son producto de los volcanes. Ahora, después sigue el clásico, que va del año 200 al 900, y las civilizaciones características de la época son Teotihuacán y los mayas. Ojo, Teotihuacán, que es la ciudad de los dioses, desaparece en el posclásico. Desaparece. Cuando llegan los mexicas, encuentran Teotihuacán ya desierto, ya no había ningún habitante. Es decir, más o menos por ahí del año 900, por ahí del año 890, muy probablemente esta ciudad desapareció, los pobladores de esta ciudad desaparecieron, migraron hacia otros lugares, porque cuando llegan los mexicas, ellos conocieron las pirámides de Teotihuacán como nosotros, desiertas, sin población. En el clásico surgen las ciudades mayas de Tikal, Calakmul, que parece un nombre muy de Medio Oriente, muy musulmán, pero no lo es. Palenque, Chaxilán y Bonampak. Y recordemos que los mayas inventaron el 0 y tenían un calendario con mucha exactitud.
avanzaron enormemente en la parte de la astronomía. Y en esta época del clásico se desarrolla la ciudad zapoteca de Monte Albán. Por cierto, era una ciudad que parecía que había sido hecho para hombres pequeños, muy pequeños. En algunos lugares, en algunas ruinas arqueológicas de Monte Albán, para poder entrar al centro de las pirámides, ustedes tienen que entrar arrastrándose. Anteriormente había la posibilidad de entrar a estas pirámides, no lo sé ahora, en Monte Albán al menos no lo sé. Sé que en Teotihuacán ya hay restricciones para subir en ciertos momentos a las pirámides del Sol y la Luna. En algún momento tuve la oportunidad de entrar a alguna de las pirámides ahí en Monte Albán y tenía uno que entrar agachado o arrastrándose para poder llegar a las cámaras interiores en donde había adoratorios a algunos dioses. Después viene una época intermedia en el clásico que se llama epiclásico, que va del 600 al 900, en la que empieza a decaer Teotihuacán por invasiones y migración de grupos indígenas del norte llamados chichimecas. Los chichimecas, escuchen, son grupos extranjeros. Cuando hablen de chichimecas están hablando de extranjeros. Así los conocían ellos. Y los mayas también empiezan a decaer en la época del clásico, por la guerra, los cambios climáticos drásticos, el desgaste de tierras agrícolas y la pérdida de rutas comerciales. Permanecen los mayas en el posclásico, pero en realidad ya no tienen el esplendor que tuvieron en la época del clásico. Si ustedes han leído un poquito de historia, sabrán que de hecho los españoles no conquistaron a la población maya, porque cuando los españoles llegaron ahí, prácticamente los mayas habían desaparecido, habían muy poquitas personas en la zona maya. Y finalmente la época o el horizonte cultural es el posclásico, que va de 900 a 1521, y las civilizaciones características de la época fueron los mexicas y la Triple Alianza. A ver, entonces, lo más importante de esta lámina son los horizontes culturales, que son el preclásico, el clásico y el posclásico, que son las etapas en las que se divide la historia de las civilizaciones prehispánicas. Tienen que buscar en el internet cómo pueden ilustrar cada uno de estos horizontes culturales con la información que yo les estoy poniendo en esta lámina. Ya no me fui a la página para que ustedes pudieran avanzar, porque ya tenemos poquito tiempo. Y en las áreas culturales, ustedes van a ver aquí, les coloqué algunas de las civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica, en Aridoamérica y en Oasis América. Tomando en cuenta dos cosas, que chichimecas están puestos en Aridoamérica y Oasis América y que son considerados